Los servicios de asistencia jurídica y defensa pública, en caso de violencia familiar, solamente lo están prestando en este momento dos entidades, ¿no? En primer lugar, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables presta estos servicios a través de los centros de emergencia mujer, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presta estos servicios a través de los Alegra. Y ahora tiene su nueva versión que se llama Mega Alegra, ¿sí? Ahora todo eso les voy a explicar rápidamente, para dejar más tiempo a las preguntas que tengan a bien ustedes formular. En primer lugar, ¿cuál es el marco normativo que sustenta que nosotros como Estado tengamos que brindar estos servicios, ¿no? Porque también podría ser parte solamente de la actividad privada. Entonces, ¿en qué momento, cómo fuimos nosotros evolucionando hasta lograr que todos estos servicios sean gratuitos y obviamente estén disponibles para toda la población? En primer lugar, tenemos la Constitución Política del Perú, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención de Belén do Pará, y finalmente, también no menos importante, la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, cuando todas estas convenciones que se firmaron en su gran mayoría del año 93 al año 96, si bien es cierto, estos tratados empezaron antes, pero fueron ratificados y asimilados ya como parte del derecho interno entre el año 93 y el año 96, ¿ok? Excepto la Convención de los Derechos del Niño, que es de 1989, pero todos los demás tuvieron, vamos a decir, un auge en el cual muchos presidentes viajaron a otros países y, vamos a decir, las Naciones Unidas inclusive crearon una mujer luego y empoderaron, ¿no es cierto?, a toda esta generación, como digo, del año 93 hacia adelante, y vamos a decir, en América Latina, todos los países empezaron a crear instituciones de más alto nivel para defender los derechos de las mujeres. Dentro de ellos, el Ministerio de la Mujer, que empezó como el programa Promude, ¿no? Y Promude crea durante su segundo año de gestión los primeros 13 centros de emergencia mujer, ¿ok? En la gestión de la señora Cuculiza, ¿no? Es congresista. Entonces, el Ministerio de la Mujer, en la Convención de Eliminación de todas las formas contra la violencia hacia la mujer, ¿qué cosa es lo que rescata como idea y que le sirve para ir creando los instrumentos normativos que permiten que tengamos la defensa jurídica que ahora tenemos? En primer lugar, la CEDAW señala que hay discriminación contra la mujer y esto no se puede negar y se presentan todas las evidencias, ¿no es cierto? Es un diagnóstico muy grande y entiende la palabra discriminación como situaciones que afectan gravemente la vida y la salud de las mujeres. Y luego entiende o escribe, ¿no es cierto?, le señala a los estados partes que esta discriminación que afecta gravemente la vida de la mujer debe ser considerada en los instrumentos normativos de cada país como violencia de género, ¿ok? Y lo explica así, ¿no? Señala que la violencia de género es un problema de discriminación contra la mujer que impide el goce y beneficio de sus derechos humanos y obstaculiza su desarrollo. Como consecuencia de haber firmado esta convención, el Estado peruano está obligado a tomar medidas para erradicar la discriminación estructural que justifica la violencia contra la mujer y otros, ¿no?, miembros del grupo familiar. Entonces, ¿qué era lo primero que se decía? La mujer no tiene acceso a la justicia. La mujer pobre, extremadamente pobre, e inclusive la mujer que no tiene autonomía económica, es decir, que depende económicamente de su pareja, no tiene acceso a la justicia, y el acceso a la justicia no está establecido de manera tal que sea fácil, que sea sencillo, que sea oral, ¿no? Y que tenga pues una serie de garantías procesales que la mujer necesita. Entonces, como consecuencia de ellos, aquí ya se empezó a hablar, bueno, entonces las comisarías, todas las comisarías a nivel nacional deben atender las denuncias. Sí, pero ¿quién acompaña a la mujer en ese proceso? Y entonces seguimos pensándolo y llega la Convención de Belén do Pará en el 96 y que introduce en el marco normativo el derecho a una vida libre de violencia. Y esto ingresa en nuestra Constitución política, específicamente con estas mismas letras. A partir de ahí, ya no está el policía que atiende, no, todas las comisarías tienen que atender denuncia por violencia familiar. Si la persona más ad hoc para atender no se encuentra, igual las demás comisarías están obligadas a atender.
¿ok? Y la primera ley que tuvimos, la ley 26260, ley de protección familiar, también establecía la necesidad de brindar pues una rápida atención, medidas de protección, pero hasta entonces, ¿ok? Hasta en el año 96, todavía los centros de emergencia mujer tenían una cobertura muy mínima y el Ministerio de Justicia no prestaba el servicio, ¿ok? La Defensoría de Oficio es posterior, perdón, la Defensoría Pública es posterior. Entonces, recién cuando se crea la primera línea telefónica de atención, que dicho sea de paso colapsa desde el principio, ¿no? Es que el Estado peruano se obliga a prevenir. Empezamos a hablar de la palabra prevención, sanción y erradicación. Pero ¿cómo prevenir si no tenemos un equipo preparado para ello? Y teníamos el mandato del derecho a vivir una vida libre de violencia que incluía estos 4 puntos que yo debía proveerle a los ciudadanos, ¿ok? El acceso a información, la asistencia jurídica y defensa pública, la atención de su salud y atención de temas sociales, ¿no? Temas socioeconómicos y también, ¿por qué no decirlo?, el tema de combatir los patrones que hay en la sociedad que legitiman la violencia como medida de prevención. Entonces, la Convención de los Derechos del Niño también sigue esa misma línea, ¿ok? En 1989 ya se decía, ¿ok?, que los estados partes tenían que tomar medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño, inclusive contra sus propios padres. ¿Y de qué lo protegíamos? Lo protegíamos de toda forma de perjuicio, abuso físico, mental, descuido, trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Es decir, yo ya empezaba, ¿no?, con esta convención a plantearme la necesidad de, ¿y qué pasa si los padres son los agresores? ¿Quién defiende a este niño? ¿Quién se coloca, ¿no es cierto?, como garante de los derechos de este niño cuando sus padres lo desprotegen o son negligentes en su cuidado o peor todavía, pues maltratan o abusan de él? Entonces, la Constitución política, cuando habla de toda persona tiene derecho a la vida, incluye no solamente mujeres, también incluye hombres, incluye a todo ciudadano, ¿ok? Y bien claro dice a no ser víctima de violencia. Y dentro de las violencias que plantea la violencia moral, psíquica, física, ni ser sometido a tortura o tratos inhumanos. Por otro lado, nos dice que son principios y derechos de la función jurisdiccional, ¿ok? La defensa gratuita para las personas de escasos recursos. Y hace un balance y dice, ok, todo esto será siempre y cuando la otra persona sea culpable, pero la presunción en el Perú, culpable y sentenciada. Mientras tanto, también me acabo de dar cuenta que tengo que proveerle de una defensa a quien no tiene recursos frente a estas acusaciones que puede estar haciendo la parte que se considera agraviada en sus derechos. Entonces, ya no tenía yo solamente que conseguir defensa para la persona presuntamente agraviada, sino para el presunto agresor. ¿Ok? Entonces ya mis responsabilidades como Estado fueron creciendo. Si yo respeto realmente esta norma que está en el artículo 2 numeral 24 literal E, que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad, ¿por qué solamente le pongo abogado, vamos a decir, a la presunta persona que ha sido agredida y no le pongo abogado al otro lado? No, no hay un equilibrio. ¿Ok? Por más estadísticas que tengamos, basta que yo no le provea de defensa a un inocente, ya estoy vulnerando la Constitución porque no estoy haciendo que haya una equivalencia para presentarse ante la justicia. ¿Ok? Algunas personas pueden pensar que esto es, vamos a decir, no tan justo con las víctimas, sí, pero tiene que haber un equilibrio, si no, no hay un Estado de Derecho. ¿Ok? Entonces, toda persona merece tener un abogado. Yo me acuerdo haberle preguntado a un penalista muy famoso, ¿cómo vas a defender a esta persona que a todas luces, es más, es una persona confesa, ¿no?, que ha manifestado que sí, pues ha matado a su familia? El señor no está negando que ha matado, me dice. El señor está pidiendo asesoría legal para ver los temas de su condena. El señor tiene derecho a una defensa.
Una defensa que no plantea que él sea inocente. Una defensa que plantea que se tomen en consideración quizás algunos elementos, ¿ok? Que no se han considerado y que su pena pues sea lo más reducida posible. Pero el señor no está diciendo en ningún momento que el señor sea inocente. Diferente es el caso, me dice, yo jamás patrocinaría a una persona que me dice que es inocente cuando a todas luces, hasta, ¿no? Yo me doy cuenta quizás, ¿no? En el transcurso del proceso, o aprecio que no está siendo sincero conmigo, yo a esa persona no la defendería. Pero a una persona que viene culpable, arrepentida, y que me dice, sí, yo en un momento, ¿no es cierto?, he cometido este hecho, y lo que quiero es que usted me represente, no tengo por qué negarle mi defensa. O sea, en términos generales, los abogados tenemos que procurarle la defensa siempre, o la representación, de ser el caso, a las personas. Ese es el gran mandato que tiene la defensa pública. Más allá de lo cual, todas estas normas que han ido saliendo, incluida la ley 3364, están en la línea de lo que plantea la Política Nacional de Igualdad de Género, que trata precisamente de abordar la discriminación estructural como un problema central en el país. Por eso es que a veces dicen, ¿no? Hay tantos centros de emergencia mujer, tantas alegras, tantas instituciones que se preocupan por el tema de la violencia. Porque la violencia no ha disminuido. Hay muchas explicaciones al respecto a ello, pero quizás la más importante sea la siguiente. El problema no es cuántas personas atiendo, el problema no es si las atiendo bien o las atiendo mal. Esto es parte ya de la cadena de lo que ha sucedido. A donde yo tengo que trabajar es en la parte preventiva. Y en la parte preventiva empieza por una educación no solamente de los niños, sino una educación de los adultos que tenemos aquí viviendo en este momento, en el 2024, ¿ok? Y que tienen ciertos estereotipos mediante los cuales condenan a las personas, ¿ok? Porque las condenan, ¿no? A vivir completamente aisladas, ¿no? Y en una situación en la cual no están ejercitando todos sus derechos. Precisamente la discriminación estructural justifica el estereotipo mediante el cual la mujer siempre es subordinada o no se encuentra en el lugar que debería estar en la sociedad, visibilizando sus logros exactamente igual que la otra parte de la sociedad, ¿no? Los hombres visibilizan sus logros, tienen autoridades, ¿no? Igual, en el otro lado de ser natural. No tendría yo por qué tener que estar haciendo equivalencias todo el tiempo. ¿Ok? De lo que se trata aquí es de que no puede haber limitación a los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Entendiendo, englobando en ello hombres, mujeres, personas de diversa sexualidad, personas. Nosotros deberíamos acostumbrarnos a hablar de personas, ¿no? Y esta idea, ¿no?, de respetar a todas las personas y no violentarlas debería transmitirse de generación en generación. La Ley de Igualdad de Oportunidades plantea también eso, establece el marco normativo y obliga al Estado a tomar medidas para remover obstáculos. Dentro de las que ha tomado ha sido la ley de cuota de género, la ley de licencia por maternidad, la ley de licencia por paternidad, que le permite al varón acompañar a su hijo recién nacido, acompañar a su señora que, por ejemplo, ha tenido parto múltiple, una determinada cantidad de días, ¿no?, para estar presente en la vida de su hijo recién nacido, ¿no? Entonces, el marco normativo nacional que les he descrito ha sido una línea continua de avances, ¿ok?, hasta que ha llegado un punto en el cual fue necesario no solamente dar la ley 3364, sino dar leyes como, por ejemplo, la de prevención del hostigamiento sexual, ¿no? Y aquí dieron la ley 3364 y luego salió el TUO, ¿no?, el texto único ordenado de la ley 3364, se aprobó su reglamento, ¿ok? La Política Nacional de Igualdad de Género también, que ya les expliqué, y el programa Aurora nace, la palabra Aurora, ¿ok? Porque nosotros tenemos el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, se crea junto con todos sus centros de emergencia mujer en el año 2001, pero es recién en el año 2019 que cambia el nombre. ¿Por qué cambia el nombre? Porque este programa se crea sobre la base de la ley 26260 del año 1993. ¿Ok? Entonces, estas obligaciones establecidas en esta ley eran cubiertas por este programa.
pero todas las nuevas obligaciones establecidas en la ley con las disposiciones de su reglamento no encajaban con este programa. Era necesario hacer un cambio, un update, que permita que el Programa Nacional Aurora asuma un protagonismo mayor en base a las mayor cantidad de funciones y la mayor inversión presupuestal que se hizo a partir del año 2019. ¿Ok? También de la misma manera asume competencia, por ejemplo, a través de estos decretos de urgencia y este decreto supremo, asume competencia para cuando el Estado le falla a la familia y no logró defender a una persona y esta persona muere como consecuencia del feminicidio y quedan niños huérfanos, el padre preso y la madre fallecida, ¿no es cierto? Estos niños reciben una pensión como una suerte de compensación o de medida de protección para los niños, para que los niños no pierdan contacto con su familia de origen y sean ubicados en los hogares de sus familiares más cercanos o que tengan la capacidad para ello. En caso contrario, tendrían que ir a colocación familiar, que es ya institucionalizar a los niños, ¿no? Y nosotros consideramos que eso lo aleja, ¿no? Lo aleja de la posibilidad de ejercitar todos sus derechos en el seno de su propia familia, aunque sea su familia extensa. Normalmente cuando pasa este caso de madre fallecida y padre preso, condenado, sentenciado por feminicida, quienes asumen son los abuelos, pero a falta de abuelos asumen los cuñados, asumen los primos cercanos, los tíos, ¿no? Siempre hay alguien que asume, pero ese alguien a veces no tiene medios. Estas pensiones que se le dan a estos niños permiten aliviar de alguna manera esta gran responsabilidad que están asumiendo este, sus familiares. Luego ha surgido el protocolo de atención del Centro de Emergencia Mujer, que ahora les voy a explicar muy brevemente, y luego ha habido lineamientos para transversalizar el enfoque de género dentro del Estado, así también capacitación obligatoria sobre enfoque de género. Entonces, como ustedes pueden apreciar, toda esta línea continua con sus altibajos, lo que ha pretendido es crear un marco normativo uniforme que sustente, ¿no es cierto?, el por qué el Estado está invirtiendo tanto en el tema de violencia y también la provisión de los servicios que voy a explicarles a continuación. No sin antes señalar que la misma ley 30364 señala, ¿no?, la obligación de que el Estado debe brindar asistencia jurídica y defensa pública en forma inmediata, gratuita, especializada y en su propia lengua, lo cual es un desafío, a todas las víctimas de violencia, debiendo proporcionarles servicios de defensa pública para garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos. Es derecho de la víctima que su declaración se reciba por parte de personal especializado y un ambiente adecuado que resguarde su dignidad e intimidad. ¿Ok? Y la defensa de las víctimas, ¿a quién se le encomienda en la norma? ¿Ok? Se le encomienda al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y complementariamente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, porque ambas instituciones tienen centros que brindan este servicio a nivel nacional y, por ejemplo, donde hay un CEM y no hay Ministerio de Justicia, ellos se pueden complementar. Donde hayan alegras, así se llaman sus centros, o megas alegras, ¿no? Ahí ya no hay necesidad de crear pues un centro de emergencia mujer, ¿no? Si ya tenemos una presencia ahí. Hay 1872 distritos a nivel nacional. Nosotros tenemos 433 SIMs y solamente y hay 34 distritos judiciales en los cuales se han instalado estas alegras o medias alegres, que entonces todavía sigue siendo una competencia, una cobertura, perdón, bastante reducida, pero que todos los días está tendiendo a ampliar su servicio. Entonces la idea es, por lo menos no debería faltar un Alegra o un SEM en provincias, en cada provincia en el Perú, y eso ya lo tenemos cubierto, y de ahí en los distritos más importantes. Ninguno de los que están aquí tiene competencia regional, todos tienen competencia local, vamos a decir. Y lo que se busca es finalmente, para lograr el tema de la defensa, el involucramiento de los colegios de abogados en la materia. Hay 40 colegios de abogados en el Perú. Aproximadamente son 90.000 abogados que hay en el Perú,
colegiados, ¿no? O sea, disponibles, ¿no? Para poder ejercitar una defensa. Y nuestros códigos de ética de los colegios de abogados, ¿no? Solicitan que, por lo menos, eh, se hagan defensas pro bono. Entonces, la idea sería que también los colegios de abogados pudieran involucrarse en la materia de violencia familiar y, aunque sea, no siempre, pero de manera esporádica, poder contribuir con este grupo poblacional que cada vez crece, lamentablemente, de personas que están en una situación de desprotección, como son el caso de los niños, o mujeres también, y personas que tienen casos de violencia familiar que no se resuelven porque sencillamente no hay un patrocinio detrás. ¿Ok? Son miles los que se denuncian, pero sin una persona que les oriente legalmente, eh, no es fácil continuar con el proceso y a veces las víctimas desisten, ¿no? Ya no quieren continuar, se desaniman. Esta ley, ¿qué cosa es lo que busca? ¿No? La ley busca prevenir, sancionar, erradicar, resocializar y reparar. ¿Qué? ¿Qué es lo que busca reparar? ¿En qué pretende realizar todas estas acciones? En todo acto, ya sea por omisión, comisión de violencia contra la mujer o de violencia contra los integrantes del grupo familiar. ¿Sí? Entonces, cuando decimos violencia contra la mujer, nos referimos a acción o conducta que le cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Entonces, cuando hay un defensor público, el defensor público tiene que probar, primero, que ha habido una víctima, segundo, que ha habido un victimario, una persona que ha desarrollado esta conducta, luego tiene que descubrir cuál es el nexo causal entre lo que ha sucedido y la persona a la cual estamos acusando, ¿ok? Tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, lo cual es bastante ambicioso. La ley antigua de violencia solamente protegía a las personas por situaciones que ocurrían dentro de su hogar. Ahora estamos hablando de varios tipos de violencia que pueden ocurrir en otros espacios, pero que son también considerados violencia familiar. Cuando hablamos de violencia hacia la mujer por su condición de tal, hablamos de manifestaciones de discriminación explícitas, tan explícitas que inhiben la capacidad de las mujeres de manera grave para gozar de derechos y libertades sin pie de igualdad a través de relaciones de dominio, de control, de ejercicio de poder, de sometimiento, de subordinación hacia las mujeres. Para dar un ejemplo, de repente el señor, el dueño de casa, vamos a decir el señor, no quiere que su señora salga a la calle. Un buen día no le parece que la señora salga a la calle. Ya vulneró su libertad de tránsito. Otro buen día no quiere que la mamá de la señora venga a visitar, ni ningún pariente. ¿Ok? Va restringiendo derechos. Otro día le dice, mira, tú mejor no opines. Acá el único que opina soy yo. Ya empieza a minar la autoestima de esta persona. Es decir, de una manera u otra, en el ciclo de la violencia, ¿ok? Que empieza por momentos de tensión, momentos de explosión y momentos de luna de miel, ya está coactando la libertad personal de ella. Permítame hacer el ejemplo con ella porque el 85% de la estadística son actos de violencia cometidos contra ellas, ¿ok? En todas sus etapas de vida. Entonces, cuando se dan estas relaciones de dominio y la otra persona es sometida, estamos en presencia de violencia, le haya pegado o no, ¿ok? Porque todavía hay un tabú con respecto a los tipos de violencia que pueden ser reconocidos o que tienen manifestaciones explícitas, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por este contexto de violencia, ¿no? En el cual se está dando esta manifestación de discriminación? Bueno, la ponencia del doctor Rivas Lamadrid, fiscal, ¿no? Perdón, noveno pleno jurisdiccional supremo en materia penal de la Corte Suprema, trata de orientar la actuación, ¿ok? De los demás operadores y dice, bueno, señores, aquí hay mucho debate, hay mucho subjetivo, hay muchas cosas subjetivas, entonces yo propongo, ¿no es cierto? Y esto es digamos, la conclusión de este pleno jurisdiccional, yo propongo que queden estos 5 requisitos como mínimo.
Si tenemos estos 5 requisitos como mínimo y, por ejemplo, estamos yendo a analizar una situación en la que ha habido violencia, yo, si no veo estos 5 elementos, yo voy a decir que aquí no ha habido violencia. Habrá habido agresiones mutuas, ¿no? Lesiones de una parte a la otra, pero no será considerado violencia, vamos a decir, en el marco de lo que se conoce como contexto de violencia, el tema del contexto de violencia familiar. En primer lugar, la verticalidad. Yo como defensor público, como abogado de un centro de emergencia mujer, yo tengo que probar esto. Yo tengo que fijarme si tengo estos requisitos para que, anteladamente, ¿no es cierto?, yo ya empiece a buscar elementos que puedan probar esto sí. En primer lugar, que sea vertical, es decir, que se aprecie que hay sometimiento de la agraviada en una situación manifiesta de dependencia. Que haya móvil de destrucción o anulatorio de la voluntad de la agraviada para adecuarla a estereotipos patriarcales. ¿De dónde sale esto? Pues de una evaluación psicológica que le pueden hacer a la agraviada. Ciclicidad es cuando a la señora se le empieza a preguntar, ¿no? La psicóloga le empieza a preguntar, ¿cuál psicólogo? La psicóloga del Instituto de Medicina Legal, la psicóloga del SEM, puede ser psicólogo de la Defensoría Pública, ¿no? La defensa pública normalmente no hace, vamos a decir, atiende contextos de crisis, pero es el Instituto de Medicina Legal cuando evalúa el que dice, sí, la señora tiene todos los elementos de estar viviendo durante muchos años, inclusive, en una situación de ciclo de violencia, está atrapada en el ciclo de violencia. Tan es así que le pregunto si quiere denunciar y ahora ya tiene dudas porque ve que está frente a una autoridad. Y cuando le pregunta por qué tiene dudas, ella dice, porque es que no le preguntó a mi esposo para venir. O sea, el señor le acaba de golpear, la señora viene con todo el rostro, ¿no?, lleno de moretones y tiene que preguntarle para venir. Entonces, los tiempos y los procesos de las víctimas solo pueden ser evaluados por especialistas. Nosotros podemos tener muchas opiniones acerca de por qué la señora permanece en este contexto. Sí, opiniones podemos tener muchas, pero los especialistas son los que evalúan si la persona, por qué la persona ha permanecido tanto tiempo en el ciclo de violencia. Eso le servirá también para poder desarrollar seguramente el informe que va a emitir, pero algunas trampas psicológicas que la persona manifiesta en su léxico es lo que nos hace a nosotros darnos cuenta que la persona es víctima, ¿no? Personas que caminan con los hombros hacia adentro, ¿no? En una manifiesta, expresan con su lenguaje corporal sumisión. No pueden mirar a la gente de frente, a los ojos, siempre están esperando, mirando al esposo o a la pareja para ver si pueden hablar, no pueden hablar, puedo decir, no puedo decir. Ese tipo de comportamientos ya se han estudiado, hay varios libros sobre la materia. Entonces, todo ello es progresivo además. Primero es un tema que no puedo salir. Luego vienen no amistades, no teléfono, no fiestas, no reuniones, ¿no? Va aislando a la víctima para tenerla más bajo su control. Finalmente, la víctima no se da cuenta de la posición en la que se encuentra y qué tan vulnerable puede ser. Entonces tenemos una gran amenaza, ¿no?, una gran vulnerabilidad. Por ejemplo, una persona embarazada es totalmente vulnerable, ¿no? Y hay un alto riesgo. Esto sale en la ficha de valoración de riesgo. Frente a este alto riesgo, yo, abogado que tengo que defender a esta señora, ¿qué cosa voy a plantear? ¿Cuáles van a ser las medidas de protección que voy a plantear? Entonces, ya desde el momento que yo veo el contexto de violencia, mi mente tiene que empezar a desarrollar la defensa, ¿sí? Es lo mismo que sucede con las personas mayores. Las personas mayores sufren, la mujer en todo su ciclo de vida, pero también podrían ser, ¿por qué no?, hombres que son golpeados por sus hijos, ¿no? Vamos a decir que durante el tema de la pandemia habían algunos señores que llamaban al servicio, ¿no?, solicitando auxilio, ¿no?, un poco más, porque al quedarse dentro de casa apreciaban pues violencia contra ellos o que no los atendían o que no los dejaban salir a comprar sus medicinas a la farmacia, ¿no? El PADOMI, que es un servicio a domicilio, pues ha estado completamente atento a estas necesidades, pero seguramente que también les debe haber faltado cobertura. Pero ¿cuáles son las características que yo debo mirar aquí para yo poder probarlas cuando soy abogado de un SEM, cuando soy defensor público? Yo tengo que probar que esta situación
de esta conducta de muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico se ha dado en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante de la familia a otro. ¿Ok? Son tres las condiciones de vulnerabilidad que la ley reconoce, son solo tres. Niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Entonces nos dice, cuando tú tengas que defender a alguien que tenga estas tres condiciones, no te olvides que además de la ley 3364, tienes que hacer referencia a la Convención de los Derechos del Niño, al Código de los Niños y Adolescentes, tienes que hacer referencia a la ley de adulto mayor y tienes que hacer referencia a la ley para la persona con discapacidad. ¿No? Entonces, al definir estas tres condiciones, porque por eso se llama Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al definir quiénes son considerados vulnerables, los ha colocado en un estatus de protección mayor, porque estas personas son vulnerables por la situación, la condición que tienen. Yo no la tengo que probar, esa es la parte fácil para el defensor. Yo no tengo que probar que el niño es niño, ni que el adulto mayor es adulto mayor, ni que la persona con discapacidad es persona con discapacidad. Eso ya lo tengo a mi favor. Entonces, luego de que pruebo eso, digo, ¿no? Eso rápidamente con fotocopia el carnet de Conadis y ya lo probé. No tengo mucho que ver ahí, ¿no? Luego tengo que probar que ha habido responsabilidad, confianza o poder. En ese contexto se ha dado algún tipo de agresión. Entonces, cuando hablamos de la relación de responsabilidades, por ejemplo, cuando decimos que los padres tienen la responsabilidad de alimentar y educar a sus hijos, es decir, la situación que ha podido pasar. Por ejemplo, te dejo a cargo, ¿no? A mi nieta, me la cuidas, ¿no? Mientras yo voy a comprar papas. Ok, regreso y encuentro al tío con la niña viendo una película que no es de acuerdo para su edad y que tiene un contenido sexual. Ok, ahí se ha roto, pues definitivamente no hay responsabilidad por parte de esta persona que es adulta hacia, ¿no? La inocencia de esta menor. Entonces yo lo podría demandar por que se ha dado esta situación de esta conducta y que quizás si yo llegaba más tarde de comprar papas, otra hubiera sido la escena quizás que me hubiera podido encontrar, ¿no? Y yo lo puedo demandar, sí, definitivamente lo puedo demandar. En el tema de la relación de confianza, yo tengo la esperanza firme, por ejemplo, si yo le digo, dale la medicina a mi mamá, yo estoy esperando que en ese marco de confianza tú realices una acción, desarrolles una conducta como esta de aquí, ¿no? Una conducta de cuidado, ¿no? A mi madre. Pero tú desarrollas todo lo contrario, entonces definitivamente, y eres otro pariente, ¿no? Que vive en esta familia extensa, ¿no? Donde viven cuñados, primos, tíos, sobrinos, todos juntos en una misma unidad familiar, este, me has faltado la relación de confianza que yo deposité en ti. Finalmente, la relación de poder se da cuando tenemos una figura dominante dentro de la familia que abusa de su poder, abusa de su capacidad, ¿no? Y tiene sometido a todo el grupo familiar. Yo he visto un casito, ¿no? En donde los 5 miembros del grupo familiar denunciaron al padre por abuso, ¿no? ¿Y el abuso en qué consistía? En cosas desde muy mínimas, ¿no? Hasta cosas mucho más delicadas, pero definitivamente se hicieron las evaluaciones y el señor salió con un puntaje de narcisismo, así estaba descrito en el informe, muy alto. Es decir, primero yo, segundo yo, tercero yo. Mi familia, ¿qué son? Pues los veía en categoría entre sirvientes y mascotas. O sea, no valían para él absolutamente nada. Y bueno, la familia, ¿cómo lo veía él? Los niños lo veían como un monstruo, hasta lo dibujaron como un monstruo. Y bueno, los adultos le tenían miedo, ¿no? Era una familia compuesta por el señor, la señora, 3 hijos pequeños y la señora mayor que era la suegra, inclusive era la propia madre de este señor que fue denunciado, pero todos le tenían pánico al señor. Y el señor sí había cometido pues abusos de todo tipo contra sus familiares. Entonces ahí esta violencia que se desata contra los integrantes del grupo familiar también yo como defensor público, como operador de justicia, yo tengo que pensar hasta dónde va a llegar la defensa que yo voy a establecer, qué es lo que tengo que probar. Primero tengo que sembrar confianza en cada una de las personas a las que tengo que atender, en que esto
es denunciable, esto tiene solución, no tienen por qué quedarse con la persona abusiva en casa, por más que la persona abusiva sea la que sustenta el hogar, ¿no? Y que pueda ser declarada culpable, esto no puede continuar, ¿no? La familia tendrá que ver otras alternativas. Bueno, finalmente el juez lo envió, se le presentó retiro del hogar, ¿no? Y posteriormente el señor entró en terapia y no volvió a vivir con ellos, pero los mantiene. Y así, vamos a decir, es como terminó este casito. Pero ¿qué otras cosas pueden mover, vamos a decir, el escenario y hacen que el 45% de las personas que vienen a atender a los servicios vienen a preguntar por la primera vez? Es decir, el primer momento en que me ha faltado el respeto, me ha empujado contra la pared, me ha jalado el pelo, ¿no es cierto? Le ha metido un puñete a la señora, o la señora le ha pegado a él también, ¿no? Entonces, en este primero 45% de personas denuncian afectación psicológica cognitivo-conductual. Nada de lo que ellos denuncian llega a configurar lesión leve, lesión grave y todo lo que viene luego, ¿no es cierto? Entonces, ¿está bien que denuncien esta primera etapa? Sí, está bien que denuncien. Porque si yo logro prevenir que aparezca el resto del camino de cosas desagradables que pueden suceder dentro de una familia o una relación de pareja, la verdadera prevención se hace cuando la persona la analizan, le hacen una primera evaluación y dicen sí, la persona está afectada psicológicamente, cognitivamente, conductualmente. Es decir, esta persona no está como cuando despertó fresca como una rosa, sino que en el día a día de su vida, esta persona fue afectada por un hecho cometido por otro. Y aquí mucho cuidado con el tema de la afectación psicológica. Yo he tenido varios casitos en los cuales la persona de por sí ya está afectada psicológica por factores que trae desde la niñez, vamos a decir, otras relaciones que tuvo en el pasado, ¿no? Hasta que llegó a tener esta relación con esta persona. Entonces, a veces, cuando han hecho la evaluación psicológica y el señor ha cometido una agresión, pues efectivamente sale reflejado en el análisis, ¿no? En la evaluación que le realizan. Pero también he visto resultados que me da mucho gusto verlos, que dicen, la señora está afectada psicológicamente, pero no por el hecho de violencia que se ha producido, que ella dice que presuntamente se habría producido, sino porque la señora tiene un pasado psicológico muy, muy pesado, muy, muy denso, muy intenso, muy que la tiene en mucha congoja y ella viene cargando todas estas traumas infantiles, lesiones, malas relaciones que tuvo. Y el Señor es la gota que colmó el vaso, pero al Señor yo no le puedo echar la culpa de todas sus conductas de la señora, de vamos a decir, toda su afectación, ¿ok? Pero sí lo puedo hacer responsable al Señor por este hecho en particular. Pero que luego la señora haya tenido un colapso, etcétera, etcétera, todas otras cosas, es porque es la sumatoria de muchos pasados que tiene la señora, ¿no? Y es interesante porque la psicología es una ciencia tan precisa que logra determinar que la persona viene ya afectada a lo largo del tiempo, ¿ok? Y este último hecho, bueno, como digo, ha sido la gota que colmó el vaso, presuntamente, ¿no? Y es lo que habría detonado en ella esta afectación psicológica como consecuencia del largo camino que ya trae. Pero aún así, seguimos estando en la parte preventiva y existe la posibilidad de corregir ese camino, ese mal camino que está tomando esa relación, o, de ser el caso, terminar con esta relación. Entonces, es bueno que ya se pueda distinguir estos temas. ¿Quiénes son los sujetos de protección? Bueno, las mujeres durante todo su ciclo de vida, parejas de parejas y grupo familiar. Ahora, ¿cómo atendemos ahora? El último protocolo 113 que sacó el MIB ha incluido no solamente la mujer en todo su ciclo de vida, etcétera, ¿no? Sino que también ha precisado de todas las violencias que están descritas entre el artículo 5 y el artículo 8, de todas esas violencias, ha precisado mujeres lesbianas, bisexuales, trans e intersex, que eso no teníamos. Y habían algunas dudas en las comisarías, ¿ok? Acerca si se debía atender a estas personas o no se les debía atender. Entonces, al haberlo considerado en el protocolo del Ministerio de la Mujer,
se les atiende, igual que a cualquier otro ciudadano, pueden venir hombres también, igual se les va a atender, aunque la gran parte de nuestra clientela son, de nuestros usuarias son mujeres, ¿no? Pero se atienden, ¿no? A mujeres lesbianas, bisexuales, trans, intersex, todas. Y también a mujeres migrantes, refugiadas, desplazadas, mujeres viviendo con VIH, mujeres privadas de libertad, mujeres que trabajan en la prostitución, entre otras. Y para entenderlo un poquito mejor, sabemos que tenemos cuatro tipos de violencia que se atiende, que el defensor debe estar completamente capacitado y entender claramente estos cuatro tipos de violencia, pero se ha ampliado el reconocimiento a 21 modalidades de violencia, diferenciando grupos poblacionales de especial vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir? Que todo esto abarca la ley 3364, todo esto está mencionado en la ley 30364. ¿Ok? Todo esto va a tener algún día defensores y algún día va a estar dentro de lo que tiene que atender un SEM, se van a abrir nuevos servicios, eventualmente. Está en la parte programática de lo que se quiere hacer. En este momento la ley lo que ha hecho es un reconocimiento, pero en el reglamento de la ley no está contemplado servicios específicos para las 21 modalidades de violencia, sino para estas cuatro, ¿no es cierto? Para que caigan dentro de estas cuatro clasificaciones. Ejemplo, el acoso político yo lo voy a atender a través de una medida de protección. Ahora, en este momento, ahora en las elecciones que vienen, 2026, puede venir una señora al Ministerio de la Mujer o a cualquier entidad de Estado, a la comisaría y denunciar acoso político porque tiene a una persona de su mismo partido que la está acosando. Puede hacerlo. La ley está dada. El reglamento de la ley es otra historia. ¿Servicios específicos para esto tengo? No. Pero si lo denuncio en una comisaría, tendrán que ver qué hacemos, ¿no? Y dentro de ese que hacemos, probablemente van a llamar al Ministerio de la Mujer y quizás hay alguna medida de protección que se puede establecer contra esta persona. Por lo menos que si la persona le está acosando, no se le puede acercar. ¿Ok? Pero, por ejemplo, violencia en conflictos sociales, ¿eso tendrá que verlo el Ministerio de la Mujer? No, definitivamente no. Eso será violencia en conflictos sociales, será motivo de que lo vea probablemente Seguridad Ciudadana, Ministerio de Interior. Que el Ministerio de Interior tiene un protocolo para ello. Suponemos que tiene un protocolo para repeler o tratar de detener cuando existen medidas de seguridad para repeler conflictos sociales, dentro de los cuales se ha pensado cosas específicas para la mujer. No, se ha pensado para la ciudadanía en general. Entonces, como ustedes pueden ver, pueden ustedes analizar violencia y tecnologías de la información, tiene que ver con varios delitos del Código Penal, inclusive ha salido una última modificatoria que ahora sí se impide compartir en línea videos de contenido sexual de terceros. O sea, puede estar saliendo la persona en el video, sí, pero no por eso tiene derecho a compartir un video íntimo en redes sociales. ¿Ok? Y puedo yo interponer donde yo lo puedo denunciar. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos el delito tipificado. ¿Y a dónde me voy a ir? Me voy a ir de frente a la comisaría. No necesito ir a un centro de emergencia mujer para eso. ¿Ok? Entonces, algunos de los servicios perdón, de las modalidades de violencia que usted está viendo aquí, las estamos tratando a través de la ley 30360 y sus medidas de protección. Y otras nos remiten directamente a delitos del Código Penal. Entonces, ¿qué hace el defensor público frente a ello? Tiene que tener claro este mapa y decir, mire señora, la voy a dirigir a la entidad que corresponde, ¿no? Viene una persona que es migrante y cree que no la voy a atender porque es migrante. Y le digo, no señora, así se atiende. Viene una persona que es mujer afroperuana y cree que no la voy a atender por un tema de raza. No señora, así se atiende. ¿Ok? Entonces yo tengo que estar muy claro, como operador de servicios, cuáles sí atiendo y cuáles están más allá de mis competencias. Yo puedo hacer acompañamiento, pero las acciones de protección de esta persona no me corresponden. Le va a corresponder seguramente a otras entidades. Por ejemplo, se hacen visitas a las cárceles de mujeres y bueno, ellas en ese escenario pueden decirle, ¿no? A una trabajadora de las que hacemos servicio social, señorita a mí me ha violado, no sé, la persona que cuida, el carcelero que cuida, o me ha manoseado la carcelera que cuida. Aquí, ¿cómo hago mi denuncia, señorita? Y va a creer que yo no la voy a atender, pero yo sí la voy a atender, porque sí vemos eso. Y si se comprueba, por ejemplo, cómo tantas mujeres entran,
¿no es cierto? Sin embarazo y salen todas embarazadas. ¿No? Es algo que la humanidad se explica de manera muy sencilla. Antropológicamente ha habido otra persona que ha intervenido para que esta mujer que entró sin embarazo a la cárcel salga embarazada. Entonces, si la persona lo quiere denunciar, esto es una violación sexual y se tiene que tramitar como tal. ¿Se dan cuenta? Entonces, igual es el caso de violencia contra mujeres con discapacidad, o sea, cuando hay una condición de vulnerabilidad en la mujer, eso sí lo atiende el Ministerio de la Mujer y también lo atiende la Defensoría Pública, las alegras, ¿no? Y en el caso de niños sí atendemos absolutamente todo en el Ministerio. Y los tipos de violencia, bueno, ya los tenemos todos descritos. El único nuevo, estos han sido más precisadas, de manera más específica la conducta, ¿ok? Tanto física, psicológica como sexual, pero la patrimonial es nueva, no la teníamos en la ley anterior. Entonces yo, que soy un defensor, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que probar lo que dice aquí. Se ha ocasionado un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer por su condición de tal, es decir, en una relación de sometimiento, subordinación, menoscabo, ¿ok? O del grupo familiar. Ejemplo, señor pensionista al cual los hijos lo obligan, lo acompañan, el señor mete su tarjeta o se identifica frente a las autoridades, recibe su pensión o le quitan la tarjeta. El señor le quitan todo su dinero. Entonces el hijo le dice, sí, pues, pero como estás viviendo acá, también tienes que pagar tu sustento. ¿Ok? Entonces le quita el único dinero que el señor tiene para comprarse su medicina, para tener una vida social y salir con sus amigos. Entonces lo priva de ese dinero. Ahí hay un menoscabo total. No estamos hablando de personas que sí tienen, personas jóvenes, que tienen la capacidad de sustentar a sus parientes mayores. ¿Y saben qué pasó con ese señor después que me consultó? Yo le dije, señor, ¿usted tiene a dónde mudarse? Porque no va a terminar. Su familia está viviendo de su pensión. Toda su familia está viviendo de su pensión. En su casa no trabajaba nadie. O sea, todos vivían de la pensión del señor. Señor, la solución es muy fácil. En la casa donde usted está, ¿en qué casa está? De mi hijo. Y el señor, ¿tiene usted a dónde mudarse solo? Bueno, sí, me dijo, podría irme. Bueno, el mejor que puede hacer usted por su familia es mudarse usted y su pensión juntos a otro lugar y hacer que su familia haga lo que todas las familias hacen, trabajar, salir adelante juntos, etcétera, ¿no? Y el señor se mudó con otro amigo que también, bueno, era mayor como él, jubilado, retirado los dos. Y se mudó obviamente con su pensión y se obtuvo una medida de protección, ¿no? Para que no se le acerquen sus hijos porque el señor pretendía desheredarlos a todos, ¿no? Tenía una muy mala relación con su familia. Y hasta el día de hoy debe seguir el señor disfrutando ahora sí sus propios recursos. Entonces, la sustracción también, ¿no? Sustraer las joyas. Hay personas que no todas son de buen vivir, ¿no? Y empiezan a sustraer las joyas de su pareja para financiar, qué sé yo, algún tipo de vicio que puedan tener o el estilo de vida que quieren tener, ¿no? Entonces, este nuevo, nuevo tipo de violencia patrimonial que empezó en 0,04 al año, ya está como en 15. Es decir, cada vez hay más personas que conocen la figura y están denunciando. Ok, bien. Entonces, luego de que, como ya les comentaba, se da el decreto supremo 008-2001 del PROMUDE, surge el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual y brindaba, como digo, servicios especializados en prevención de violencia para personas afectadas también por violencia familiar y violencia sexual. Luego, como ya expliqué, surge el programa Aurora porque tiene que recoger todo lo que está establecido en la ley 3364 y ya se amplía su horizonte, ya no solo es prevenir, se dice prevenir, sancionar, erradicar, ¿no es cierto? Tal y como está establecido en la ley de violencia y también dice atender y proteger, sin importar, ¿no? Sexo, edad, nacionalidad. Y luego dice, todos los servicios son especializados, interdisciplinarios y gratuitos. Entonces, cuando la ley marca estas tres características, ya en el futuro no podemos crear otros servicios
en ninguna otra entidad del Estado que no cumpla con por lo menos estos tres requisitos: especializado, interdisciplinario y gratuito. ¿Ok? Este es el estándar que ha colocado la norma. ¿Y cuáles son las funciones que cumple el programa Aurora? Dentro de ellas tenemos prevención, atención, protección, la obligación de implementar otros servicios relacionados y la asistencia económica a víctimas indirectas de feminicidio, que son los hijos, no los deudos de los feminicidios. Entonces, dentro de estos servicios que brinda el programa Aurora, y no explicaré rápidamente los que corresponden al tema de la defensa, ¿no? Nosotros vemos el tema de la defensa, ¿ok? A través de los centros de emergencia mujer, que son una modalidad, los centros de emergencia mujer en comisaría, ¿ok? Estos dos tienen patrocinio legal, tienen trabajador social, tienen psicólogo, ¿ok? Psicólogo, abogado, trabajador social. Y también hay promotores, personas que se relacionan con la comunidad en donde desarrolla programas de prevención, ¿ok? Pero también hay otros servicios, ¿no? El servicio de atención urgente, el centro de atención institucional, los hogares de refugio que están íntimamente relacionados con este tema de la defensa, las estrategias de atención en zonas rurales, la línea 100, que es la línea de emergencia, y el chat 100, que es donde básicamente se comunican adolescentes. Entonces, estos centros de emergencia mujer son públicos, especializados, interdisciplinarios y gratuitos, como manda la ley, y lo que permiten es que las personas tengan acceso a la justicia cuando han sido víctimas de hechos de violencia, ya sea contra las mujeres o el grupo familiar, y también cuando se ha producido violencia sexual. Y estos son los servicios que brinda un centro de emergencia mujer desde su creación. ¿Ok? Desde su creación, estos son los servicios que brinda: admisión, psicología, legal, social y prevención y promoción social. Aquí están las modalidades que ya les había comentado y los horarios que tienen. Nosotros tenemos SEMS que atienden 24 horas, tenemos SEMS que atienden en horario de oficina, lo que llamamos los SEMS regulares. Tenemos equipos integrantes que llegan al domicilio de las víctimas y que cumplen, bueno, en esa época de la pandemia, los protocolos de bioseguridad, y que los casos nos llegan a través de la línea 100 o nos llegan a través de las comisarías. Ahora vamos a ver en dónde estamos ubicados. Como ustedes pueden apreciar, a la fecha tenemos 433. Los puntos rojitos son los SEMS que atienden 24/7, ¿ok? Entonces atienden todo el día. Cada SEM tiene tres equipos que se turnan, ¿ok? Las 24 horas, porque sería imposible que las personas puedan estar, pues no sé, X cantidad de horas con el mismo estándar, ¿no? No está de acuerdo a las normas laborales. Entonces tenemos tres equipos que se turnan para que continúe la atención, no pare. Luego tenemos en los puntos verdes los SEM dentro de comisarías. Como ustedes ven, tenemos bastantes. Y tenemos solamente un centro de emergencia mujer dentro de un establecimiento de salud, ¿ok? Y lo que está aquí ubicado, vean ustedes, aquí está ubicado, en Piura. Entonces, como lo que quiero que vean es, estamos a nivel nacional, sí, pero tenemos la capacidad para cubrir todo el territorio nacional, en eso está. Todavía estamos, si vamos a hablar de temas desde el punto de vista local, estamos un cuarto de lo que deberíamos estar, ¿no? Nos faltaría mucho más todavía. Y acá está algunos de los del flujograma de atención de los centros de emergencia mujer para que ustedes lo puedan apreciar, ¿no? Cómo ingresa la admisión, si quiere aplicar el protocolo de validación de casos o no quiere aplicar el protocolo, ¿no? Si desea hacer la denuncia, si es urgente o no es urgente, porque tenemos diferentes protocolos. Protocolos de primer nivel de atención, segundo nivel de atención, seguimiento, evaluación, pero hay un protocolo que se llama contención en crisis, intervención en crisis, que es un protocolo que dura 60 minutos, es cuando la situación es bastante grave o existe el peligro para una tercera persona, niños, personas adultas mayores que quedan rezagados, no pudieron huir, ¿no?
o existe otro tipo de peligros dentro del perfil que la persona presenta. Entonces, eso le llamamos nosotros protocolos de intervención en crisis, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden evaluar, lo que hacemos es evaluar de la manera más rápida que podamos a la persona que se está presentando al servicio. La línea 100 que busca siempre brindar orientación, es nuestra puerta de entrada, ¿no? Entran muchísimas llamadas, más de 25.000 al día, ¿no? Y además ahora estamos atendiendo también en quechua. Durante la pandemia se tuvo que duplicar la cantidad de personas que atendían porque cuando las personas se quedaron en casa, siguieron sufriendo la violencia y estaban con la pareja abusiva. Entonces apenas esta persona abusiva se iba, salía o existía el espacio, ya van a pedir contención emocional. Y aquí están los otros servicios. Este es el servicio cuando la víctima de violencia se encuentra o ha sucedido los hechos, especialmente riesgo moderado o severo. ¿Y qué se le brinda? Acceso a la justicia, protección y recuperación. Es el caso de señora que llama diciendo mi esposo me quiere matar, ¿no? Estoy en una situación en la que no me puedo defender, estoy encerrada en el baño, él me está golpeando la puerta, no sé qué hacer. No, el servicio de atención urgente se aparece con su camioneta y normalmente van acompañados por policía, que ahora ya, como está autorizada la policía, puede romper inclusive la puerta para preservar la vida, la salud, la integridad de la víctima, ¿no? Y normalmente cuando se hace a través del centro de atención urgente, se rescata a la señora y a sus hijos, ¿no? Porque normalmente los hijos también están siendo vulnerables si se quedan en ese entorno, ¿no? Pero ahora con las nuevas disposiciones sobre flagrancia, normalmente a quien se llevan embarrocado es al agresor o la agresora, podría ser también, y se la llevan. Entonces la familia queda a salvo dentro del hogar, pero todos luego posteriormente pues tienen que presentarse para hacer la denuncia. Y cuando la señora, porque ha pasado también, que ya se llevaron a la persona, ¿no? Se llevaron al agresor y la señora dice, yo no me quiero quedar acá. Él va a regresar o va a mandar a alguien a que me golpee o a que me quite a mis hijos. Yo me quiero ir, señorita, lléveme a cualquier otra parte. Entonces ahí ya se hace la coordinación con los hogares de refugio, que hay 41 hogares de refugio que se tienen, ¿no? Que algunos son de propiedad privada y otros son públicos, y se coordina con ellos para un ingreso urgente. El chat 100 es lo mismo, la misma llamada de emergencia, pero a través de un chat. Y el servicio de atención urgente es un nuevo servicio que se está prestando, mediante el cual hacemos contacto con comunidades. Se desarrolla en ámbito rural y de pueblos indígenas. Ahí el trabajo del abogado, el que tiene que ejercitar la defensa es mucho mayor. ¿Ok? Ahí realmente en este momento solo está trabajando el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de Justicia no tiene desplegados hacia estos ámbitos rurales y pueblos indígenas ayuda o defensa pública por el momento, ni para el agresor ni para la víctima, para ninguno de los dos, por un tema de cobertura, me imagino. Pero nosotros hemos entrado con fuerza hasta la zona de Condorcanqui, en la selva, ¿ok? Y entonces, ¿qué hacemos? Van antropólogos, van sociólogos, y lo que hacen es ingresan a estas comunidades con permiso, obviamente los líderes de la comunidad, se ganan su confianza, su respeto, viven con ellos un tiempo y luego de que esto ha sido así y ya empiezan a confiar en él, recién aparece el equipo, ¿ok? De la estrategia del servicio nuevo que estamos brindando, se presenta y explica, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser de nosotros, ¿no? Que estamos propiciando que no haya este sometimiento, ¿no? Que no haya esta situación de abuso de los hombres hacia su propia familia, ¿no? Porque en el caso de lo que se ha encontrado hasta el momento en este servicio, es que los abusos no se cometen solamente contra la señora, sino también contra los niños, ¿no? Y esto, vamos a decir, sin despreciar culturas ajenas, obedece a un patrón que viene ancestral, que seguramente se ha posicionado en determinadas zonas geográficas, pero que no tiene otro trasfondo más que la vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Y contra eso vamos a decir que la postura del servicio es frontal, ¿no? Señor, yo respeto mucho su cultura, pero esto que usted está haciendo está atentando contra los derechos fundamentales de esta persona. Entonces, aquí nosotros vamos a intervenir.
Entonces, cuando ven eso, los líderes dicen, bueno, tampoco es que no podamos cambiar, ¿no? A ver, díganos, ¿cómo hacemos, no? Entonces, cambia la mentalidad. Desde que el líder cambia, el líder es convencido, toda la comunidad cambia. Y los castigos a veces son bien interesantes, ¿no? Al menos a mí me parecían curiosos. El castigo no es darle latigazos, como algunas veces he escuchado personas que dicen, no. Los castigos son enciérralo. Tienen sus pequeñas carceletas chiquititas. ¿Por qué? Porque para ellos, que son personas que viven en un contacto permanente con la naturaleza y tienen mucha libertad de tránsito, encerrar a una persona es el castigo más grande que hay en estas comunidades, en estas zonas rurales, sobre todo en la selva, ¿no? El encierro para ellos es lo peor y es lo que realmente ayuda a modificar conductas. Entonces, como ahí tienen otro tipo de justicia que también, que es la justicia comunitaria, que hay que respetar, lo que se trata es de explicarles, brindarles la información y que ellos mismos, ¿no es cierto?, con el apoyo de estos equipos, puedan encontrar puntos de encuentro entre su justicia comunitaria y la justicia formal que tenemos. Entonces, ¿a qué se ha llegado como adelanto hasta el momento? Se ha llegado a que cuando se trate de delitos, la misma comunidad va a poner a disposición a la persona. Cuando se trate de situaciones que se pueden resolver con determinada asesoría por parte del servicio que prestamos, se va a tratar a nivel antropológico, cultural, sociológico, a nivel de patrones de conducta, de comportamiento, ah, de la pareja y pautas de crianza con respecto a los hijos. Pero cuando ya estamos en presencia de delito, se va a derivar a la justicia formal. Y hasta el momento es así como hemos ido progresando. Dentro de los principios y los enfoques que están relacionados con la defensa, me permito señalar la intervención inmediata y oportuna. O sea, el abogado que llega tarde para ver el caso, en realidad, esto no contribuye, ¿no es cierto?, a que se cumplan estos principios de intervención inmediata y oportuna. Y en el tema de integralidad, dentro de los enfoques de integralidad de la ley, específicamente, vuelvo a reiterar, se señala que la intervención, en este caso de los defensores, tiene que ser multidisciplinar a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario y a nivel estructural. Porque no solamente voy a cambiar la mentalidad de esta persona en particular, sino que analizo a su familia, analizo a su comunidad y finalmente esto va a repercutir en la estructura social en la que todos queremos sentirnos seguros, ¿no? Un tejido social mucho más robusto, ¿no? El protocolo que actualmente utiliza el Centro de Emergencia Mujer para hacer las defensas, ¿ok?, aborda eh, cómo optimizar la actuación del personal de los SEMS. Entonces, ¿qué ha hecho? Esta resolución ministerial ha establecido parámetros y estándares técnicos para la actuación del personal del SEM para brindar atención de calidad al público usuario del servicio. Y en este procedimiento de intervención en crisis y validación urgente que está establecido en esta norma, el defensor, vamos a decir, el operador, ¿no es cierto?, aquel que trabaja dentro del SEM, tiene que, por lo menos el psicólogo, realizar este contacto con la víctima y establecer una alianza terapéutica. Luego tengo que analizar las dimensiones del problema, porque a veces las personas, cuando vienen a explicar qué cosa es lo que ha sucedido, etcétera, se desordenan en el diálogo. Entonces, ahí está la habilidad del operador, ¿no?, de ordenar un poco las emociones de la persona, por eso se llama procedimiento de intervención en crisis, para poder llegar a entender cuál es la necesidad más urgente que tiene, asistirla en la ejecución de estas acciones concretas y hacer el seguimiento posterior para verificar si esta intervención en crisis ha sido exitosa o requiere otras intervenciones adicionales, vamos a decir, otras validaciones urgentes quizás. Entonces, dentro de la normativa del programa para atender este tipo de casos, tenemos el protocolo, el manual de operaciones que tiene el programa Aurora, los lineamientos para la atención, por ejemplo, a las personas LGTBI, y el servicio de atención integral, el SAR, que es el que les he comentado, que es en las zonas rurales. Entonces, voy a explicar paso a paso cómo atiende.
el tema psicológico. El tema legal ya lo conocemos, pero el por qué les he escogido explicarles el tema psicológico. Porque en el tema psicológico se basa gran parte de la defensa que posteriormente se basan, vamos a decir, todos los elementos que pueda obtener el psicólogo son los que me ayudan a mí como abogado a construir la defensa de mi cliente. Entonces, y esta manera de atender le puede también a usted servir para darse cuenta de algunos detalles cuando usted tenga a sus clientes en su estudio, ¿ok? Algunas de las cosas que se realizan aquí también los abogados, sin saber, de manera natural, también lo tenemos establecido, quizás no así, pero en gran medida, ¿no? Entonces, para empezar, realizamos un contacto psicológico. Se acuerda con la persona usuaria respecto a los objetivos de esta intervención en crisis, mediante el respeto, la confianza y la empatía. Y se le dice a la persona usuaria, mire, las tareas que vamos a ejecutar son uno, dos, tres. Y la persona le sigue explicando, se pone a llorar. Sí, sí, sí. Trae toda la emoción de la persona que está de este tamaño, ¿ok? Sí, señora, pero vamos a centrarnos en que el uno, dos, tres. Déjeme ayudarle, pero vamos a hacerlo así. Uno, dos, tres. Tranquilícese, ¿no? Tome su vasito de agua y empecemos a analizar su problema. Primero, a ver, señora, cuénteme de su pasado para ver de dónde viene, ¿no? Cuénteme su presente y cuénteme su futuro inmediato. ¿Qué quiere usted dentro de las próximas 24 horas? El pasado inmediato va a remitir a los acontecimientos que ocasionaron la crisis. Por ejemplo, el hecho de violencia, la muerte de un ser querido, el desempleo, heridas corporales, la separación de su pareja, etc. Se sustrajeron a sus hijos, todo aquello que moviliza el mundo emocional de un ser humano. Luego vamos a explorar el funcionamiento de la persona ante la situación de crisis, es decir, cuáles son las fortalezas que esta persona tiene para repeler esta situación tan dura por la que está atravesando. Y en el diálogo con esta persona yo me voy a dar cuenta cuáles son sus fortalezas y sus debilidades o sus carencias. Si no tiene amigos, no tiene familiares, no tiene conocidos, no tiene empleo, sus familiares no son de Lima, son de otra provincia, o la persona tiene una sensación de que ella no es capaz de hacerlo sola, ¿no? Que ella no tiene la capacidad para hacerlo. Y finalmente vamos a llegar a cuál ha sido el motivo del colapso, la razón por la cual la persona considera que no puede enfrentar la crisis. Le voy a formular preguntas en el Centro de Emergencia Mujer como ¿quién le ha hecho lo que usted tiene en la cara? ¿Qué pasó? O sea, ¿cuál fue el hecho detonador de la explosión en el ciclo de la violencia? ¿Dónde sucedió? ¿En la habitación, en la sala, en la cocina? ¿Cuándo sucedió? ¿A qué hora exacta, señora? Dígame, ¿a las 12, a las 2, a las 3? No, no vi el reloj. Bueno, señora, ¿a qué hora despertó usted desmayada en su cocina? A las 4, ya. ¿Y qué más o menos trate de recordar? ¿Cómo? ¿Cómo fue que pasó? Y luego le va a preguntar qué personas están implicadas, si ha habido testigos, ¿ok? Escucharla a ella cómo se siente, preguntar si consume algún tipo de estupefacientes, preguntar si sus hijos estuvieron mirando en el momento de la violencia, lo cual es un agravante, ¿ok? Todo eso que el psicólogo va a preguntar me va a servir a mí, que soy el abogado. Si además la señora es hipertensa, diabética, tiene alguna situación de salud que es conocida por el esposo, es decir, de manera abusiva, sabiendo que ella está enferma, la ha tratado de esa manera. Y cualquier otra situación de afectación en la rutina diaria de la persona, por ejemplo, no ha dormido en una semana, sufre de insomnio, fantasías, ha empezado a tener alucinaciones. Y finalmente le va a decir, bueno, señora, ya estamos así, ya ha entendido su problema. ¿Cuáles son las decisiones inminentes que tenemos que tomar para esta noche? ¿Dónde va a dormir usted? Bueno, llamaba a mi hermana, ya estaba un poco más tranquila y mi hermana me ha dicho que puedo pasar la noche con ella. Ya, ¿y sus hijos dónde están? No, mis hijos los he dejado con mi mamá. Ya, y su mamá y su hermana viven juntas, sí. Es decir, usted va a ir a la casa donde están sus hijos. Sí, vamos a estar todos juntos, ya. ¿Hay alguna otra persona que lo pueda defender? ¿Hay alguien ahí, un varón?
que pueda hacerle frente si este señor se aparece a la medianoche golpeando la puerta, sabe que usted va a ir a la casa de su familiar. Entonces, no he pensado en eso. Entonces se coordinan algunas medidas de protección para el pasar la noche. Se espera que la otra persona tenga una reacción, sí, porque además la señora nos ha dicho, ¿no? Del debería de lo que le he preguntado, la señora nos ha dicho que su esposo porta armas, tiene licencia, y que es una persona violenta, que es una persona obsesiva, que la persigue a su trabajo, la persigue un poco más, ¿no? La persigue todo el tiempo, que ella ha tratado de dejarlo varias veces, pero ella le ha obligado a regresar. Entonces, se analizan posibles soluciones y se promueve que la persona en crisis genere alternativas. Por eso es que se le pregunta tanto, para que las soluciones no salgan del psicólogo, sino que salgan de la misma persona. Así la persona va empoderándose poco a poco. Hay algunas señoras que definitivamente no tienen esa capacidad. Yo estoy hablando de aquellas que, vamos a decir, tienen información, han tomado ya su decisión de manera consciente, ya lo venían pensando, ¿no? O han huido y se encuentran con el nivel de adrenalina full y ahorita están en modo fuga o modo sálvese, ¿no? Pero cuando esa adrenalina baje, es probable que la persona se sienta desorientada y esta adrenalina puede quedarse arriba bastantes horas. Hay gente que no logra conciliar el sueño por ese motivo, ¿ok? Pero son los profesionales, pues precisamente, los que le ayudan a la señora, le ponen pistas para que la misma señora escoja su solución. Y se le asiste en la ejecución. Ya, señora, ¿usted quiere ir a la casa de su mamá, de su hermana? Ya, un momentito. La vamos a llevar, usted sola no se va a ir porque no sabe con qué se va a encontrar ahí. Ya usted llamó, ya coordinó, no se preocupe, mi hermana me está viniendo a recoger en este momento. ¿Y su mamá con quién se ha quedado? No, mi hermano ha ido, le ha dicho que se va a quedar a dormir. Nos estamos organizando. A ver, señora, todo tiene solución. Su familia se está poniendo las pilas. Sí, me dice, lo que no sé es cómo le voy a decir a mi hermana todo lo que me ha pasado. No se preocupe, señora, que pase su hermana. Aquí yo voy a también asesorar, ¿no? Voy a ver cómo es la dinámica. Y le cuenta a la hermana, y la hermana llora, y la otra persona también llora, ¿no? Y la contención de la crisis, ¿ok? También es a nivel del tema familiar. Luego trabajadora del hogar, la trabajadora social, perdón, les va a acompañar para que vayan juntas, ¿no es cierto? Y ella, la trabajadora del hogar, perdón, la trabajadora social va a hacer el informe socioeconómico llegando a la casa de la mamá. A ver, señora, ¿usted la va a recibir si durante cuánto tiempo? Bueno, mi hija tiene acá su cuarto. Ella puede quedarse todo el tiempo que considere necesario hasta que resuelva su crisis. Ella trabaja, así que para mí no va a ser una carga, al contrario, va a ser una compañía y yo estoy feliz con mis nietos. Señora, ¿usted es viuda? Sí, yo soy viuda. Y nadie, no hay ningún varón viviendo aquí que las pueda proteger, no se preocupe. Yo voy a instalar mi alarma y voy a tener mi pantalla acá para ver quién toca la puerta. Tengo mi ojito mágico por ahí, miro. Y vamos a inventar, no se preocupe, le vamos a explicar, ¿no es cierto?, posibles soluciones, posibles claves también para su seguridad. O sea, el servicio, como digo, es interdisciplinario. Se busca abarcar pues todas las esferas que eviten ¿qué? Un segundo episodio de violencia. ¿Sí? Usted como abogado también, al toque tiene que presentar las medidas de protección. Como defensor público, pues también, ¿no? Igual. Lo que hay que hacer es, por todos los medios, intentar que no se produzca un segundo hecho de violencia, que la otra persona no vaya a querer amedrentar a la señora, esperarla en el paradero, ¿no? Hay varias señoras que han fallecido por tema de feminicidio ya teniendo medidas de protección porque quedaron en encontrarse con su ex pareja en el paradero y el señor la mató en el pleno paradero delante de 20 testigos y no le importó. Por supuesto que lo atraparon, ¿no? La misma gente que estaba ahí lo atrapó. Y cuando luego se hace el análisis del expediente y se ve qué fue lo que sucedió, se dice, ¿qué hacía la señora tomando un carro ahí cuando el día anterior la señora había sido pues víctima de una situación de violencia y el hombre la había amenazado? Entonces, analizando el expediente, cuáles habían sido los errores, el error lo había cometido lamentablemente la víctima. Su mamá le dijo que no salga, la hermana le dijo que no salga, el hermano le dijo yo te acompaño, pero el hermano también tenía que ir a trabajar.
por un tema de que se demoró, la señora y el hermano salieron a diferente horario y el hombre la está esperando. Ok, entonces, y se le había dicho a la señora que no vaya a trabajar y no salga de su casa por lo menos en 3 días. No por vulnerar sus derechos, sino para que la señora pueda sentirse en tranquilidad y asumir la nueva situación en la que se encuentra. Que no es fácil, ¿ok? Es dejar todo lo que conocía para pasar a algo que es nuevo, incierto, distinto. Entonces, el mundo emocional de la señora no estaba tranquilo. La señora, por la razón que sea, decidió salir para irse a trabajar. Y ahí vino el problema. Ahí vino, se dio la oportunidad para el crimen. Seguimiento para verificar el proceso. Implica extraer información y establecer un procedimiento que permita verificar el proceso de resolución de la crisis. Por ejemplo, se deben hacer seguimiento a la derivación a la atención especializada. Supongamos a esta señora, ¿no? Le he puesto una foto referencial a esta señora que además de todo lo que le ha pasado, ¿no? Resulta que la señora está embarazada nuevamente y, bueno, fue golpeada. Entonces se le derivó, se le acompañó al Ministerio de Salud, donde ahí la señora la atendieron y posteriormente los parientes de la señora se retiraron con la señora. ¿Ok? Entonces luego hay que hacer el seguimiento, se llama a quien se ha referido, porque hay un contacto en salud y así también hay referencias y contrarreferencias. Ellos curan a la persona y luego la contrarrefieren al SEM. O del SEM traemos a una persona herida y la referimos al Ministerio de Salud. Pero ellos y nosotros, ¿qué ha sido el caso de la señora María? No, la señora María está bien, su embarazo no ha sufrido ningún tipo de riesgo. Bueno, claro, tiene que estar en un ambiente tranquilo y ha regresado a la casa de sus padres. Entonces la señora se encuentra a salvo. Por el momento se encuentra a salvo, tiene cita dentro de 2 semanas, vuelve a llamar en 2 semanas. En 2 semanas volvemos a llamar y la señora sí, el embarazo va bien, todo progresa. La señora se va a regresar a su pueblo, ya no va a vivir acá en Lima, se va a Puno. Hay que contactarse con el SEM de Puno y con el contacto de Minsa que hay en Puno para derivar a la señora para allá. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven, son temas logísticos que pueden parecer pequeños, pero imagínenselos ustedes a nivel nacional, ¿no? Tengo que estar haciendo esto para poder completar el circuito de retroalimentación y estar seguros que a la señora no le va a pasar nada cuando llegue al otro lado, ¿no? Y bueno, buscamos algunos de estos indicadores que no se los voy a leer, se los dejo para que ustedes puedan apreciar, ¿no? Los indicadores físicos son fáciles de entender, ¿ok? Pero, por ejemplo, un indicador de un maltrato físico es el cambio repentino de conducta. Entonces, niños que cambian repentinamente y nadie sabe por qué, ¿no? Cambian de un momento a otro su conducta, es un indicador de que puede ser que el niño esté sufriendo bullying en el colegio o puede ser que el niño de casa venga con un maltrato físico. ¿Ok? Esta validación urgente que les acabo de explicar, estos pasos que les acabo de mostrar, es para situaciones en las que se identifica información, indicios o factores de riesgo que hacen inferir que la vida, la salud mental o la seguridad de la persona afectada están en riesgo inminente o seriamente amenazada, y por eso lo hago en un plazo máximo de 60 minutos. Recibo la ficha de notificación del caso, ya sea de la comisaría, de la línea 100, del chat, de donde venga, y empiezo mi validación de 60 minutos, que ya fue adelantada un poco de esta validación, ya se adelanta con algunos de los psicólogos que son especialistas que atienden el teléfono. Sobre la base de estas pequeñas premisas empieza todo el camino del flujograma que les he comentado, y los profesionales del SEN, cuando concluyen dentro de las 24 horas, ya deben tener, ¿no es cierto? Después de estos 60 minutos, pongo a disposición a la señora y quizás me la llevo a un hogar de refugio para sacarla de lugares comunes donde ella siempre va. Y luego, dentro de las 24 horas como máximo, empiezo a hacer mis primeras acciones ya para solicitar y proteger a la persona afectada, obviamente luego de que ya fuimos a la comisaría. Aquí les dejo algunos de los lineamientos, ¿no?, que hay en esta resolución 133-2022, una de las últimas que se han expedido, que son para la atención a las personas LGBTI. ¿Cómo atiende entonces ahora si los otros operadores son la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia? ¿Ok?
tiene 4 direcciones. Hoy día me voy a ocupar de la Dirección de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas y de la Dirección de la Defensa Pública Penal. ¿Ok? Muy bien. La Dirección General de Defensa Pública, Acceso a la Justicia, esta aquí la grande, ¿no es cierto?, la que abarca todos los otros servicios, es el órgano que conduce, regula, promueve, coordina servicios de defensa pública, conciliación extrajudicial y arbitraje popular, garantizando el acceso a la justicia y el derecho de defensa de todas las personas. Pero ¿es todo el Perú? No. Son personas que no cuentan con recursos económicos o están desempleadas y no cuentan con trabajo conocido o perciben ingresos mensuales inferiores a una remuneración mínima vital. ¿Ok? ¿Y cómo lo voy a demostrar? Ahora vamos a ver. Esta Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia tiene 34 direcciones distritales a nivel nacional, es decir, por distrito judicial, y brinda asistencia técnico, legal y patrocinio en algunas especialidades, no en todas, de defensa pública penal, asistencia legal y defensa de víctimas de violencia familiar, violencia sexual, abandono moral y material, y a favor de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores agraviados por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Es decir, no son todas las materias del Código Penal, son estas que están subrayadas en pantalla. ¿Y qué tienen ellos? Ellos también tienen un equipo multidisciplinario que brinda soporte técnico a toda esta defensa pública que se brinda. ¿Cómo es la administración de estos servicios? Tenemos direcciones distritales y sedes de defensa pública para los servicios de defensa pública penal, asistencia legal, defensa de víctimas y conciliación extrajudicial. ¿Y a través de qué organismo brindo estos servicios? A través de los centros de asistencia legal gratuita, conocidos como Alegre. Ellos brindan asistencia técnico, legal o patrocinio con un equipo especializado de defensores públicos, de defensa de víctimas y asistencia legal. También tienen conciliadores extrajudiciales y, como digo, la atención es gratuita a favor de personas en situación de vulnerabilidad. Aquí tienen ustedes lo que se conoce como el Mega Alegre. Y aquí dice asistencia legal gratuita. Lo acaban recientemente de inaugurar en Lima Norte, en Los Olivos. Se calcula que va a atender a 244.000 personas en los distritos de Los Olivos, Independencia, Caraballo y San Martín. Y ellos van a brindar asistencia técnico, legal o patrocinio con su equipo de defensores públicos, de defensa de víctimas, de asistencia legal, concentradores extrajudiciales y el equipo multidisciplinario. Es decir, en este Mega Alegra, yo estoy brindando todos los servicios, no uno en particular, no solo la defensa pública a la persona que ha sido la víctima, no, también al agresor. ¿Ok? Luego vamos a ver en detalle qué tipo de agresor. Y estos prestadores de servicios, ¿quiénes son estos operadores? Defensores públicos, que pertenecen a la Dirección General de Defensa Pública, y defensores públicos adscritos. También pueden ser abogados colegiados que se incorporan al servicio en virtud al convenio de cooperación con colegios profesionales o universidades. Okay. Potencialmente, primero que nada, el abogado tiene que estar colegiado, si no, no puede participar de este proceso. Entonces, una vez al año, eh, el Ministerio de Justicia envía a cada colegio de abogados y le dice, señor colegio de abogados, dígame, ¿quiénes son los abogados colegiados que van a ejercer como defensores públicos adscritos? Y hay pues una lista que cada colegio acredita frente al Ministerio de Justicia y ahí están, ¿no? Están ahí y bueno, son los que se ponen a disposición, son las personas que han sido seleccionadas para tal fin. Verificación de la situación socioeconómica del usuario. Esta es la manera como yo tengo que demostrar que no tengo la capacidad para defenderme, para pagar un abogado privado, vamos a decir. Es esa constancia gratuita que le expiden las entidades públicas y privadas dedicadas a programas sociales, asistencia social o defensa de los derechos fundamentales. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, podría ser CONADIS, ¿no?
Sí, señor, pero usted tiene su CONADIS, pero ¿y qué cosa me acredita que usted no labora? Señor, este, el pariente que acompaña, no, sí, no labora, mire, él está en una silla, de ruedas, ¿no? No tiene capacidad, pero él ha sido agraviado. ¿A dónde ha sido agraviado? En tales circunstancias, describe el pariente. Señor pariente, ¿y usted por qué no le, su familiar, ¿no? Dice, ¿y usted por qué no le paga a él? No, pues si yo soy una persona desempleada y no tengo cómo, además, él es el usuario no soy yo, el usuario es él. Y acá tengo todos sus documentos de todas sus enfermedades que el señor tiene. ¿No? Y han abusado de él de esta manera o de aquella otra, ¿no? Y entonces se presenta esta constancia gratuita que ¿quién la puedes pedir? La puedes pedir con AIS, la podrías pedir el MIDIS, ¿no? La podrías pedir alguien que tenga conocimiento de la capacidad. Por ejemplo, una persona podría conseguirse un documento que dijera que gana una determinada cantidad de dinero, disculpen, que gana una determinada cantidad de dinero de 325 soles. ¿Qué es? Es un despachador. ¿Trabaja todo el día? No, no trabaja todo el día. Entonces el señor solamente puede acceder a esa cantidad. Con esa cantidad el señor no tiene la capacidad para pagar porque con las justas puede vivir con esa cantidad de dinero. Entonces, si la persona demuestra que no supera el ingreso mínimo vital y que lo que tiene con la justa le alcanza para su subsistencia, es lógico suponer que no tendrá pues para pagar una defensa legal. Y luego tenemos la Dirección de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas, que esta es la parte, digamos, del diagrama, del lado izquierdo, ¿ok? Esta es la dirección que asiste víctimas, ¿ok? Y presta asistencia legal gratuita. Y cuenta con dos servicios. Aquí pueden ustedes apreciar, hacen campañas. Servicio de asistencia legal. ¿Pero qué? ¿Sobre qué? Familia, todo lo que tiene que ver con el derecho civil, familia, administrativo, laboral, contencioso administrativo, para personas de escasos recursos no económicos en situación de vulnerabilidad o en la que exista situación de riesgo de desprotección familiar de niños y niñas y adolescentes, de acuerdo al decreto legislativo 1297. Como ustedes pueden ver aquí, está brindando el servicio y detallando todos los temas a los que se dedica. ¿Ok? Esta es también asesoría en las oficinas, ¿no? Asesoría legal gratuita a víctimas de violencia familiar. Este servicio de defensa de víctimas, ¿ok? Que ya señalamos quiénes son los beneficiarios, también procede en los casos de trata de personas, delitos patrimoniales o aquellos en que sus derechos hayan sido vulnerados en cualquier instancia administrativa, conforme a la ley de la defensa pública. ¿Ok? Luego tenemos la Dirección de Defensa Pública Penal. Está en la otra cajita del organigrama y es una unidad orgánica encargada de brindar asistencia legal gratuita a personas de escasos recursos en situación de vulnerabilidad y en los casos que la ley así lo señale, pero que tienen la condición de investigados, denunciados, procesados, acusados, sentenciados, inclusive a los adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces ese es el otro lado de la ecuación. Se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario. ¿Ok? Mientras la persona no tenga judicialmente declarado con una sentencia que es culpable, sigue siendo inocente para mí. Y lo tengo que brindar una defensa. ¿Ok? Es el otro lado. Y entonces esta dirección de defensa pública, como ustedes pueden apreciar, se realiza a pedido del ciudadano. O sea, es el ciudadano el que viene y solicita el servicio. O por solicitud de las autoridades judiciales, fiscales o policiales según corresponda. En los casos de los sentenciados, la Dirección de Defensa Pública Penal, a través del Defensor Público Penal, brinda el servicio gestionando el cumplimiento de sentencias, rehabilitaciones, derechos de gracia, entre otros. Yo me encontré una vez en un proceso en el cual yo llegué, llegó la señora que yo estaba patrocinando, al otro lado llegó un señor que se le veía en una condición de pobreza extrema, bastante delicada y bastante mayor el señor, y nunca se presentó su abogado. Nunca se presentó. Entonces el juez dijo, señor, podemos reprogramar si usted gusta, porque no ha venido su abogado. Y el señor le dice, no, es que yo no tengo abogado.
entonces vamos a hacer la coordinación para que venga un defensor público, pues que le pueda usted asistir. Entonces apareció un defensor público del Ministerio de Justicia que lo representó al señor en el proceso. Yo siempre me quedé con la curiosidad, entonces aquí dentro de, eh, digamos, aquí en Abancay, en el edificio de Abancay, hay una oficina, porque si no, ¿de dónde apareció este señor? ¿No? Bien, todo apurado vino, pero se le dio 15 minutos para que lea el expediente y luego ya se procedió con la diligencia. Entonces sí existe la defensa pública penal, está a disposición de personas como este señor eh, que traía un pequeño carnet, porque había siempre que, ¿no? Una prueba. Entonces él dijo, señor, que el abogado lo primero que le preguntó es, señor, ¿usted tiene una prueba de su condición económica? Y el señor sacó un pequeño carnet que decía que él pertenecía a un movimiento obrero. O sea, el señor era obrero. Entonces le dijo, pero usted trabaja, no, no trabaja hace muchos años. Entonces el juez lo miró y el defensor de oficio, ya señor, nosotros nos vamos a acercar. Entonces, así como este señor, hay muchas personas que no conocen la norma, no saben, ni siquiera el señor sabía que tenía que venir como abogado. Y y ahora hay esta posibilidad de brindarles esta defensa pública. Los servicios en general que brinda el Ministerio de Justicia son el Centro de Asistencia Legal Gratuita del MINJUS, donde están los defensores públicos, tienen una línea gratuita de defensa pública. La defensa pública del MINJUS recomienda que las personas víctimas de cualquier tipo de violencia acudan a la comisaría de su zona y denuncien dentro de las 24 horas. Y pueden presentar también la denuncia de forma oral ante un juzgado de familia, instancia que dicta las medidas cautelares y que también se comunica con ellos. Ese es el caso. ¿Cuáles son las materias que atienden? Como ustedes pueden observar, todas las materias de derecho de familia. Ven alimentos, todo lo que tiene que ver con alimentos, tenencia, régimen de visitas, separación convencional y divorcio, régimen de visitas, consejo de familia, protección del niño, sin cuidados parentales, decreto legislativo 1297 y su reglamento, declaración de unión de hecho, atención de materias conexas derivadas de casos de violencia familiar. Las situaciones de vulnerabilidad que se presentan al servicio, están consideradas en este servicio son edad, o sea, que sea un menor de edad o que sea un adolescente que tenga conflictos con la ley penal, discapacidad, pertenece a comunidades indígenas originarias, victimización, o sea, que la persona se pueda pues apreciar de manera evidente, ¿no? Que se trata de la víctima, migración y el desplazamiento interno, pobreza, género, privación de libertad o enfermedad. Y bueno, hasta aquí llego yo con mi presentación y quedo a su disposición para las preguntas que considere pertinentes sobre los servicios que brindan tanto el Ministerio de la Mujer como el Ministerio de Justicia, salvo que hayan ya preguntas en la mensajería. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, doctora, estimados colegas. En estos momentos vamos a dar ronda de preguntas, pero eso sí, por favor, ya saben, las preguntas no son particulares. Segundo, el participante tiene que tener activo su cámara, debidamente sentado, identificado también para que pueda realizar una pregunta. Por favor, sé preciso a la pregunta que se va a realizar a la doctora. Y los que no se han matriculado, ya saben, dejan su número de celular en el chat, que al finalizar la clase estaré explicando también los beneficios. ¿Ok? Muy bien, entonces levantan su manito si tienen alguna pregunta, si no, damos por culminado esta presente sesión de clase. Tenemos a Gladys. ¿Cómo está Gladys? Buenas noches. Por favor, una pregunta. Gracias, muy amable. Muy buenas noches y gracias por tremenda exposición, doctora. Su clase es tremendamente ilustrativa. Lo siguiente, Gracias. por favor. eh, ¿Por qué cuando se hace una denuncia al CEN y pasa ya la persona el examen psicológico y todo esto, después pasan a otro CEN? Porque, por ejemplo, se inició en San Miguel un caso. Lo pasan porque se deriva a Independencia. En el CEN, primero, le han dado ya las medidas de pasar por el psicólogo y tienen todo esto. El otro indica que tiene que pasar por medicina legal después de casi 6 meses de que pase el SUR. Y son niños, y obviamente al pasar por cámara Gesell y todo esto, después de 6 meses ya no está tan fresca esa situación. Entonces, ¿cómo hacer válido
la primera declaración cuando dicen que lo que vale es lo que pasa en cámara Gesell. Si cámara Gesell lo hacen después de tanto tiempo. Gracias por la respuesta. Muchas gracias, Gladys. Sí, efectivamente, el tema de las cámaras Gesell es una preocupación constante que tenemos todos los operadores de justicia, me incluyo dentro de ellos, porque hay escasas cámaras Gesell y hay mucha población que las requiere. Entonces, ¿qué hace el SEM? El SEM trata, en la medida de lo posible, de, inicialmente con la primera evaluación, conseguir la medida de protección, que la puede conseguir en 24, 48 horas. Entonces, esa primera evaluación que le hicieron, aunque sea pequeña, ha servido, ¿ok?, para conseguir la medida de protección. Luego continúan el procedimiento y le entregan unos oficios a las personas para que vayan al Instituto de Medicina Legal. De todo eso se encarga el abogado del SEM, el niño no lo va a ver, obviamente. Entonces, cuando llegan, les dicen, mire, estamos a full, ¿ok? Tiene usted que venir en X cantidad de meses. A mí personalmente me ha pasado. Yo tenía una víctima anoréxica, joven, madre de dos criaturas, ¿ok? Y le dice, y estaba la señora cada vez adelgazaba más como consecuencia de la violencia que recibía, y le dice, dentro de un mes y medio, vaya usted a la Cámara Juez. Entonces, claro, yo le dije a la señora, mire, más de lo que he podido hacer ya es imposible para mí. Entonces, para mí ya no tenía ningún sentido que en un mes y medio le tomen la prueba, porque probablemente ya la señora que había rezado a vivir con sus padres, con sus pequeños, seguro ingresa inmediatamente en tratamiento psicológico porque está en peligro pues su vida, ¿no? Su salud. ¿Y ya qué tipo de exposición puede dar cuando llegue? Entonces, este problema se está presentando a nivel nacional y los únicos que lo pueden resolver es el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que poner manos a la obra de donde sea conseguir el presupuesto y hacer más cámaras Helsel. Porque sí, desde el punto de vista procesal, la prueba que va a contar en el caso de menores de edad es la de la cámara Helsel. Esa primera evaluación psicológica que le hacen en el SEM es solo para el tema de la validación urgente. Si yo me voy al proceso con eso, el juez va a decir, bueno, sigo esperando que el Instituto de Medicina Legal me envíe los resultados. Entonces, ¿qué he hecho yo y que me ha dado resultados que puedo quizás compartir con ustedes? Yo presenté el caso de mi cliente como un recurso, vamos a decir, extra, un escrito, en donde puse, téngase presente en la sumilla, téngase presente el riesgo, ¿no?, a la vida, cuerpo y salud de mi defendida. Y al juez le expliqué con pelos y señales qué cosa es la anorexia y que la señora no puede esperar un mes y medio y que para eso él tiene el equipo multidisciplinario del Poder Judicial para evaluar a la señora y a sus dos menores hijos y que si algo le pasaba a mi cliente iba a ser su responsabilidad. Y entonces el juez inmediatamente respondió haciendo pasar a la señora, ¿ok?, con sus pequeños por el equipo multidisciplinario del Poder Judicial. Yo realmente lo explico porque a veces creemos que los jueces son insensibles, no lo son. Sencillamente ellos siguen el procedimiento y no les llega a ellos esa noticia de que tienes que esperar 6 meses de la Cámara de Jueces. Entonces, no es falta de voluntad del SEM, sino que el procedimiento está establecido de esa manera. Si bien es cierto, los certificados médicos del SEM tienen valor, como dice la ley, a la hora de corroborar lo que dice el certificado médico, los jueces siempre prefieren, es una preferencia procesal que los blinda a ellos, el resultado del Instituto de Medicina Legal porque son peritos, la verdad, mucho más acuciosos. Y si no, de su equipo multidisciplinario del Poder Judicial, que también está rebalsando en casos. Rebalsando es una palabra diplomática para decirlo. Pero esa es la razón de ser, Gladys. Las primeras medidas que se toman en el CEN son para conseguir la medida de protección y que no se produzca otro hecho de violencia. Hasta ahí llegan, pero la demora en el servicio de los otros operadores es falta de cobertura, falta de inversión, falta de alcance. Eso que te podría comentar, Gladys. Muchas gracias, doctora. Estimada Elisa, por favor, una pregunta, ya que estamos en el tiempo, porque luego tenemos la capacitación de la doctora Tania Bocanegra. Estimada Elisa, adelante. Gracias. Buenas noches, doctora. Una consulta, por favor. En el caso que un niño sea agredido por su progenitor y solo viva con ella, doctora, tanto los abogados del CEN como de la defensa pública pueden
patrocinar ese caso, por ejemplo, o sea, solo puede participar en las diligencias preliminares y luego también en la investigación preparatoria, puede constituirse en actor civil, participar en el juicio, pero así sin la autorización o el consentimiento de la madre, porque la madre en sí es la agresora. O sea, ¿cómo sería en esos casos, doctora? ¿Hay alguna base legal para que el abogado pueda estar presente o o no puede, podría hacer las diligencias preliminares? No, sí, o sea, cuando nosotros asumimos el patrocinio, si no nos solicitan, ¿no? O sea, nos lo tiene que solicitar uno de los progenitores, si no, no podemos participar. Y está el señor fiscal también, que está en resguardo de los derechos del menor. Entonces, el señor fiscal es el que le va a hacer las preguntas. Nosotros no. Pero sí podemos estar al costado de ese progenitor que está denunciando, no sé, maltrato, abuso, no, no sé qué será lo que está denunciando, ¿no? Y sí se le puede representar al señor y se le puede acompañar todo el proceso, sí lo podemos hacer. Muchas gracias, doctora. Estimado Guillermo Salas, buenas noches. Una pregunta, por favor. Gracias. No Guillermo, se le escucha. no se te escucha. Nuevamente te voy a silenciar y vuelvo a activar, ¿sí? A ver, listo. Puedes activar tu audio. No, no le escucho. Estimado Guillermo, no se te escucha. Luego que doy pase a Guillermo, a José Zúñiga, después te doy pase. Pero si no, sal del Zoom y vuelve a conectarte. ¿Está Claro. bien? Ujú. Estimado José Zúñiga, buenas noches. Buenas noches, doctora. Una pregunta. ¿Qué Sí. sucede si una ciudadana de nacionalidad extranjera llega a hacer la denuncia, pero no tiene ningún documento de identidad ni de ella ni de sus menores hijos? ¿Cómo proceder? Ahí lo que se hace es una constatación de si ha entrado legalmente al país, pero igual se le atiende. Nosotros hemos atendido durante la época de la crisis venezolana montón de personas que no estaban identificadas y luego se ha oficiado al Ministerio de Migraciones y se han apersonado, ¿no? Y han instruido a estas personas sobre qué es lo que tienen que hacer para regularizar su situación, pero se les atiende. Una persona peruana sin DNI va a una comisaría y se le atiende. En casos de violencia familiar estamos hablando. Muchas gracias, doctora. Estimado Juan Solís, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches. Doctora, mi pregunta es lo siguiente. Doctora, cuando en agresiones de menores de edad el SEM interviene, evalúa el psicólogo del SEM y posteriormente el fiscal, y por leyes está obligado a que la menor pase por cámara, brinde su declaración mediante cámara GESEL y por procedimiento allí tienen que, previo o posterior a la cámara, tienen que evaluarlo psicológicamente. Y ahí no se estaría revictimizando, doctora, al menor, si ya ha sido anteriormente evaluado por el SEM. Sí, mire, cuando evalúan al menor, evalúan, primero va a ser un poco de contención de crisis, pero cuando son menores de edad estamos prohibidos de preguntarles sobre los hechos de manera específica. Lo que estamos haciendo es coordinamos con el menor o el familiar que le acompaña y le instruimos que tiene que ir a la comisaría. A su vez, la comisaría tiene que pedir la presencia del señor fiscal, quien va a ordenar que el menor pase por la cámara GESEL o quien va a dictar las medidas de protección urgentes, ¿no? Ese es el procedimiento que nosotros buscamos, es la medida de protección urgente para el menor. Va a entrar a un hogar, se va a ir con la abuelita, alguien va a tener la tenencia provisional, o sea, nos ocupamos de proteger que al menor no se le repita el hecho. Pero sobre la declaración que el menor da, el menor supongamos que llegó solo al servicio o acompañado. El menor va a decir, mi papá me pegó, no me diga nada más, hasta ahí llegamos. ¿Cuál ha sido? El niño se llama Martín Pérez, su padre Juan Pérez. Esto es lo único que tomamos como declaración del menor. No le hacemos declarar porque tenemos claro que los menores declaran en la Cámara GESE. Estaríamos faltando, vamos a decir, al procedimiento, ¿no? Tenemos bien claro cuáles son las competencias del SEM. Y si el menor hubiera dicho algo, ¿ok? Nosotros no podríamos consignarlo más que en el informe, en ese extremo que te acabo de comentar, ¿no?
el niño dice que su papá le pegó, punto, ¿no? El cómo, cuándo, quién, dónde, en qué situación, qué día, qué hora, qué tanto le pegó, hace cuánto tiempo le pega, todo eso se lo va a preguntar el señor fiscal en la Cámara Juicio. Muchas gracias, doctora. Guillermo, ya que te has conectado nuevamente, adelante, por favor. No te escuchamos, No te Guillermo. escucho, Guillermo. Puedes poner tu Deja, pregunta en el, tipea tu pregunta al toque. sí, escribe tu chat en el chat, por favor. Tu pregunta le hago llegar a nuestra docente. ¿Listo? Estimado Benjamín, porque Vale Mendoza no tiene activo su cámara. Adelante, por favor. Y contigo cerramos, Guillermo. Doctora, Adelante. buenas noches. Buenas noches. Gracias por la exposición, muy beneficiario. Mi pregunta, doctora, antes habló de un tema muy importante sobre la violencia psicológica que dan a veces la víctima, ¿no? En el SEN, que a veces, muchas veces viene afectación del pasado, ¿no? O de es pareja que han vivido. ¿Cómo se puede determinar o cuál es el protocolo que se hace seguir para poder determinar una afectación del pasado y no una afectación que se puede estar denunciado por violencia psicológica por su actual pareja, ¿no? Esa era mi pregunta, doctora. Muchas gracias, Benjamín. Sí, muy importante tu pregunta. Estos son descubrimientos que se han ido dando, vamos a decir, con la práctica, ¿no? Nos hemos ido dando cuenta de que no todas las personas que llegan, con el ánimo que llegan, ha sido producido por su pareja, sino que tienen un pasado, psicológicamente hablando. Entonces, la única manera de demostrar que esto es así es que tu abogado, a la hora que, suponiendo, ¿no?, que tenemos una persona que se quiere defender de estas imputaciones, es el abogado defensor el que tiene que planteárselo como enigma, ¿no es cierto?, como cuestionamiento al juez. Y entonces, cuando la persona reciba, el Instituto de Medicina Legal reciba a esta persona, ¿ok? Cuando el equipo multidisciplinario del Poder Judicial reciba a esta persona, va a leer, ¿no es cierto?, lo que a veces, ¿no?, viene con expediente y todo, le llega el oficio, ¿no? Y el juez que está leyendo lo que dice el abogado y va a leer lo que dice el médico, el psicólogo, que la va a examinar, va a decir, sí, pero aquí no se ha demostrado fehacientemente el nexo causal entre la reacción psicológica, vamos a decir, la afectación psicológica de la víctima con el hecho generador. Es decir, el señor le gritó feamente, le mentó a la madre, le dijo cosas horribles a la señora. En el medio de una discusión acalorada, empuja a la señora se golpea contra la pared y se cae sentada. Como consecuencia de ello, la señora arma pues un caso de violencia familiar, ¿no? Y entonces el juez le pregunta, a ver, dígame usted cuántas veces le ha pegado en los últimos 12 meses, como dice la guía de evaluación. No, él nunca me ha pegado. Entonces, ¿esto ha sido una situación? Sí, ha sido una situación. Y le empieza a preguntar la psicóloga después, ¿no? A ver, ¿usted ha tenido otras parejas? ¿Otra pareja también le pegaron? Y entonces de esa evaluación psicológica que hace, se desprende que este es un hecho único que ha sido producto de una acalorada discusión y que no es el comportamiento rutinario de esta pareja. ¿Ok? Y todo eso lo tiene que argumentar cuando la otra parte se va a la evaluación psicológica. ¿Ok? Cuando la otra parte se va a la evaluación psicológica, le van a preguntar, ¿usted siempre le pega? ¿Qué es lo que usted siente por la persona? Etcétera, etcétera, ¿no? Muchas preguntas pueden hacer. Entonces le digo, sí, pero por si acaso, esto es un único hecho aislado. Así se puede defender también en su evaluación psicológica la otra persona y le van a preguntar como el protocolo que le acabo de poner en pantalla, su presente, su pasado inmediato y su futuro inminente, ¿ok? Entonces, cuando empieza usted a contar la historia de su vida, y a la señora, pues, ¿qué cosa contará? Si ella no ha contado sus anteriores parejas que ha tenido, su pasado, lo que ha tenido, la otra persona también lo puede decir, ¿no? Viene ella de una familia disfuncional. Si es que ella no lo menciona, la otra parte también lo puede mencionar. Lo que tiene que quedar claro es que ha sido un solo hecho y que toda otra reacción adversa que la señora haya podido tener no ha sido por ese hecho generador. La señora viene cargada con pasado de traumas, etcétera. Y lo mismo se aplica para él. Él puede entrar
vamos a decir, a la denuncia, a defenderse diciendo que es una persona traumada, que le pegaron de chiquito, que viene cargando con esta culpa y que, bueno, ha tenido un momento, ¿no? En el cual, sí, pero ese momento generador ha sido por lo que la víctima ha hecho, no, la víctima nunca es la culpable. Viene porque el señor tiene otras necesidades, tiene también su propio pasado, tiene frustraciones, ¿no? Y se ha descargado con la persona que más ama, la persona que tiene al frente, o que dice que ama, ¿no? Porque la violencia nunca es expresión de amor. ¿Cómo entiende ese señor que el amor es? Todo eso está relacionado y todo eso se lo va a preguntar la psicóloga del Instituto de Medicina Legal o la psicóloga del equipo multidisciplinario del Poder Judicial. No lo dude, porque todas esas preguntas ya vienen ya tabuladas de esa manera. Muchas gracias, doctora. Tenemos 2 minutos nada más para Ok. responder la pregunta de Guillermo Salas. Ah, Doctora, está por aquí. A ver. la ley 3036-4 tiene dos contextos de protección, la mujer y los integrantes del grupo familiar. Para que esté dentro, resumo que tienen que decir, para que esté dentro del contexto de una relación de responsabilidad, confianza y poder, ¿es para la mujer o para los integrantes del grupo familiar? Para los dos. Muchas gracias. Estimado Guillermo, es para los dos. O sea, responsabilidad, confianza o poder está establecido en la norma para los integrantes del grupo familiar, ¿ok? Pero no podemos negar que en el abuso que se puede cometer en la pareja se pueden dar también estas situaciones. Pero en la pareja yo tengo que demostrar esas 5 cosas que yo mencioné: verticalidad, ciclicidad, progresividad, el que la señora no se da cuenta que se está poniendo en daño, ¿ok? Eso. Eso. Pero esta definición de responsabilidad, confianza o poder se ha dado en personas integrantes de grupo familiar. En el caso de la mujer es sometimiento, subordinación, contexto de violencia. Y dentro de ese contexto de violencia están esas 5 características. Ok, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos y todas. Gracias.